Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a hablar de los modelos atómicos. Y del primero que vamos a hablar es del modelo atómico de Dalton. Él cogió la idea de Demócrito, de los antiguos griegos, de que la materia era discontinua, es decir, estaba formada por unas partículas a las que llamó átomos. Eso dijo Demócrito y ese fue el inicio de su teoría atómica, de la de Dalton. Para Dalton, la materia está formada por átomos que son partículas indivisibles. La palabra átomo significa en griego indivisible. Los átomos de un mismo elemento químico son idénticos entre sí en masa y propiedades, y lógicamente diferentes a los de otros elementos químicos. Los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos químicos. En un compuesto, el número de átomos de cada elemento guarda una relación numérica sencilla y constante con el resto de átomos de otros elementos que forman el compuesto. Y durante una reacción química se va a producir una reordenación de átomos, es decir, no se van a crear ni se van a destruir átomos, simplemente se van a reagrupar de manera distinta. Con su teoría atómica, Dalton fue capaz de explicar las leyes ponderales, que recordamos eran las leyes que hacían referencia a las masas de reactivos y productos de una reacción química. Aquí tenéis las leyes. ¿Cómo explicó estas leyes? Bueno, pues si se trataba en una reacción química de una reordenación de los átomos, es decir, eran los mismos átomos antes de la reacción y después de la reacción, la masa tenía que seguir siendo la misma, porque teníamos las mismas piezas. Y como los compuestos están formados siempre por los mismos átomos, cada compuesto está formado siempre por los mismos átomos, la relación de masas entre los átomos que forman esos compuestos siempre va a ser la misma. Hablemos ahora del modelo atómico de Thomson. Thomson, en una época en la que ya se conocía algo de la electricidad, dedujo en sus experimentos que el átomo estaría formado por unas partículas negativas a las que llamó electrones, en el interior de una masa positiva. De esta forma, los electrones con carga negativa y esa masa positiva se compensaba y el átomo era eléctricamente neutro. Esta es la gran diferencia con Dalton. Para Dalton el átomo era indivisible, era lo más pequeño, y Thomson ya dijo que el átomo estaba formado por unas partículas muy pequeñas, los electrones. Es decir, para Thomson el átomo ya no es indivisible. Thomson fue capaz de explicar los iones, es decir, aquellos átomos que han ganado o perdido electrones. Si un átomo gana electrones, lo que tenemos va a ser un anión, porque se va a quedar con un exceso de carga negativa. Y si lo que tenemos es un átomo que ha perdido electrones, se va a formar un catión, un átomo con carga positiva, porque al perder electrones se va a quedar con un exceso de carga positiva. Hablemos ahora de la radiactividad, que fue importante para continuar a hacer descubrimientos en cuanto al átomo. Becquerel se dio cuenta que había sales de uranio que eran capaces de emitir fosforescencia, lo que luego se llamaría radiación. Fue el matrimonio formado por Pierre y Marie Curie el que se dio cuenta más tarde que esa fosforescencia, esa emisión, era característica no solo de las sales de uranio, sino de otros elementos químicos. Y además fueron capaces de descubrir dos nuevos elementos químicos a los cuales denominaron polonio y radio. Posteriormente, Soddy y Rutherford establecieron en qué consistía esa radiactividad, esa emisión de radiación. Dijeron que la radiactividad es la desintegración espontánea de los átomos de gran masa. Ya que hemos empezado a hablar de Rutherford,
Hablemos de su experimento, que fue un gran avance para el conocimiento del átomo. Rutherford bombardeó una lámina de oro con partículas alfa. Las partículas alfa tenían carga positiva. En aquel momento no se conocían bien en qué consistían las partículas alfa, pero sí se sabía que eran positivas. Y se dio cuenta de que ocurrían tres fenómenos. La mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse. Esto lo sabía porque recogió esas partículas alfa en una película fotográfica. Solo unas pocas eran capaces de atravesar esa lámina de oro, pero eran desviadas. Y muy pocas ni siquiera atravesaban, sino que eran rebotadas. Bien, con estos tres resultados, él realizó las siguientes conclusiones. Del hecho que la mayoría atravesaran sin desviarse, dedujo que el átomo tenía que ser prácticamente hueco. Y de los otros dos resultados, dedujo que en el interior del átomo debía existir una pequeña zona interna en el centro del átomo, a la que llamó núcleo, formada por unas partículas con carga positiva a las que llamó protones. De esta forma, las partículas que pasaban cerca de esta zona positiva, el núcleo, se repelían, estas partículas alfa positivas, se repelían con los protones del núcleo, también positivos, y atravesaban, pero desviadas. Pero si esas partículas alfa iban justo en la dirección del núcleo, tenían que ser muy pocas, porque el núcleo es muy pequeño, entonces la repulsión provocaba que rebotaban. Vamos ahora a Chadwick. De alguna forma había que estabilizar, había que intentar entender cómo se podía quedar estable esos núcleos que estaban formados por un montón de protones, partículas positivas, que se deberían repeler. ¿Cómo narices eso quedaba estable? Bueno, pues fue Chadwick quien, usando los resultados obtenidos por la hija del matrimonio Curie, quien se dio cuenta que en el núcleo existían otras partículas a las que llamó neutrones porque no poseían carga eléctrica. Y estas partículas neutrones serían las que estabilizarían los núcleos. De esta forma, el átomo podemos decir que estaría formado por dos zonas, el núcleo, en cuyo interior estarían los protones con carga positiva y los neutrones que no tenían carga. Por cierto, protones y neutrones tienen una masa similar. Y en el resto del átomo, es decir, lo que no formaba el núcleo, estarían alrededor de ese núcleo los electrones en la corteza. Y los electrones serían partículas con carga negativa. Estos electrones serían de una masa mucho más pequeña que la de protones y neutrones, pero tendría que existir el mismo número de electrones que de protones para que el átomo fuera eléctricamente neutro. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.